La escena tiene como objetivo distinguir dos palabras, al igual que pasión y emoción. ¿Cuáles son estas dos cuestiones, dos palabras? Es pensar y saber lo que estamos pensando. Eso quiere decir el qué pensar y el acto de pensar. Casi siempre después de cada escena se usa estos términos, el qué pensar. Por ejemplo, el qué pensar, haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto, deja el alcohol. Cosas como esas. Está en nuestro mundo el qué pensar. Estamos en casa, hay mucho que pensar, estamos haciendo cosas, haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto. ¿Eso qué significa? El qué pensar. Así como hay el qué pensar, hay el qué sentir, el qué hacer y el qué no hacer. Nos dicen qué hacer y quién debemos ser. Algo que no sea mandato, orden, ¿cuál podría ser? Algo que le permita ser usted mismo. Porque con el qué pensar no está siendo usted. Pero algo que le permita ser usted mismo. Algo que no sea dejar el alcohol. Porque casi siempre con el qué pensar decimos deja el alcohol, deja la droga, deja. Recuerden de que si está en esas cosas, en esas actividades, es porque se está refugiando y no le puedes quitar el refugio, porque si le quitas el refugio buscará otro refugio, entonces de hueco en hueco va saliendo y no estás haciendo nada. Estás recomendándole un escape, más no resolver sus cuestiones o entender. Entonces con el que pensar recomendamos refugios, escapes nada más, y además no le dejamos ser a él. Si te preocupas por los demás, ya saben. Entonces, algo que les permita ser a ustedes mismos es el acto de pensar. El acto de pensar es un proceso propio que sucede en cada ser humano. Con el acto de pensar no necesitas leyes, no necesitas derechos, no necesitas que otros, o la Constitución o los códigos. Con el acto de pensar no necesitas, pero sí con el que pensar. Con el que pensar siempre necesitamos hacer esto, porque si no hay una ley, hay una sanción, hay cárcel, así es que no hagas eso, ya. Pero nunca le dejamos ser a él mismo, nunca hay brillar con su propia luz. Con el acto de pensar, ¿qué queremos? ¿Que deje el alcohol o que no deje? Porque con el que pensar queremos que deje el alcohol, pero con el acto de pensar, si quiere uno decir algo que no sea el que pensar, terminen, algo que no sea el que pensar, ¿cómo sería? Algo que no sea el que pensar, sino el acto de pensar, ¿cómo sería? Con el que pensar nos vemos salvadores y vemos a la otra persona como enferma. Con el acto de pensar no te ves como su salvador, no ves a la otra persona como enfermo. Con el que pensar te diriges hacia quitar el alcohol, pero con el acto de pensar no, sino a entender, a comprender, no a decirle que ya no tome, sino orientarlo hacia la raíz. Pero con el que pensar le quitamos, por eso no hacemos algo maduro, sino de refugio en refugio estamos. Además, si su refugio es el alcohol, para ti tal vez tu refugio es tragamonera, o de repente no es tragamonera, sino tu refugio es otras cosas. Entonces, más que salir del refugio debemos entender por qué estamos ahí, qué es lo que hace de que estemos ahí. Seguramente si no se ha cumplido una de mis expectativas, me refugiaré en algo o en alguien, pero si no tuviera expectativas, entonces los refugios terminan. Pero eso no lo sabe aquel que está haciendo eso, por decirlo así. Cuando alguien me dijo, ¿usted toma, profesor?
Yo le dije que sí, pero después de una pausa le dije que no. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que los que toman tienen motivos para tomar, pero los que no toman también tienen motivos, ¿o sí? ¿O no? ¿Los que toman tienen motivos? Sí, tienen motivos, pero los que no toman también tienen motivos. Entonces están dentro del motivo. Entonces no pueden elegir, porque ya los motivos han elegido por él. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que no tengo motivos para tomar, tampoco tengo motivos para dejar de tomar, sencillamente nada. Si pudieran entender lo que es libertad, más o menos por ahí se dirige. ¿Tienes motivos para escuchar música? ¿Me emborracho por tu amor? Sácame la vuelta, pero no me abandones. Ya, pero también tienes motivos para no escuchar esa música, sino otra clase de música. Entonces no tengo motivos para escuchar eso ni tampoco lo otro, sencillamente nada, o sea, libre. Puedo elegir. El poder de elegir. Pero básicamente estamos en los motivos, no percibimos lo otro. Algo así más o menos sucede con estas cosas. Entonces agregando lo que es el que pensar y el acto de pensar. El que pensar son mandatos, el acto de pensar no son mandatos, es algo propio en cada uno. Si uno no golpea porque hay una constitución o ley, es como si golpeara. Pero si uno no golpea, no porque hay una constitución, entonces sabe lo que no es golpear, pero sabe también lo otro. O sea, es amplia su percepción. Si uno no bota la basura porque hay una ley, es como si votara, da lo mismo. Está en lo otro que tienen que percibirlo también. Entonces tenemos pasión y emoción, tenemos el que pensar y el acto de pensar.